Mi esposo sacó $25 de nuestros ahorros para comprarle joyas a su hermana consentida, sin decirme nada. Cuando lo confronté me llamó, estúpida ama de casa. Ahora está desesperado porque necesita dinero y ruega que regrese, pero yo pedí el divorcio y lo dejé destruido. Tengo 30 años. Estoy entre trabajos en este momento. Y hace como 6 meses mi vida literalmente se cayó a pedazos por culpa de una decisión que mi esposo, bueno, ex esposo ahora, tomó sin siquiera preguntarme. Y cuando digo que se cayó a pedazos, no estoy exagerando, porque terminé divorciándome después de 5 años de matrimonio por algo que, mirando hacia atrás, debí haber visto venir desde hace mucho tiempo. La cosa es que Jonathan siempre fue súper cercano a su familia, especialmente a su hermana menor Sara, y yo al principio pensaba que era lindo, ya sabes, un hermano protector y todo eso, pero con el tiempo me di cuenta de que no era protección, era consentimiento extremo, tipo ella podía hacer lo que quisiera, y él siempre la defendía sin importar nada. Conocí a Jonathan cuando tenía 25 años, él tenía 28, y nos casamos después de 2 años de noviazgo porque parecía el hombre perfecto, o sea, era amable conmigo, teníamos planes juntos, nos reíamos, mucho, y sus padres también eran buena onda, aunque su mamá siempre fue un poco fría conmigo, pero yo pensaba que era normal, que necesitaba tiempo para acostumbrarse a mí. Sara tenía como 22 cuando nos casamos, y ya para ese entonces se notaba que era la consentida de la familia. Literal podía pedirles cualquier cosa y se lo daban. Su mamá la defendía en todo. Su papá no decía nada aunque a veces parecía incómodo con la situación. Y Jonathan, bueno, Jonathan actuaba como si Sara fuera una princesa que necesitaba ser protegida del mundo cruel. Yo trabajaba en marketing para una empresa mediana, tenía un sueldo decente, y Jonathan trabajaba como gerente de proyectos en una constructora. Así que económicamente estábamos bien, no éramos ricos, pero tampoco nos faltaba nada. Y habíamos logrado ahorrar como $50 en una cuenta conjunta para eventualmente comprar una casa más grande o lo que fuera que necesitáramos en el futuro. Los primeros años de matrimonio fueron bastante buenos, la verdad. Teníamos nuestras peleas como cualquier pareja, pero nada grave. Y yo había aprendido a tolerar el favoritismo que Jonathan tenía con Sara porque, no sé, pensaba que así era su familia y que eventualmente las cosas se calmarían cuando ella madurara. Pero Sara nunca maduró. Al contrario, cada año que pasaba se ponía peor. Y para cuando tenía 27 años seguía actuando como si el mundo le debiera todo. Había tenido como 4 trabajos diferentes porque renunciaba cada vez que alguien le decía algo que no le gustaba. Vivía con sus papás porque obviamente no podía mantenerse sola, y básicamente esperaba que su familia le resolviera todo. Jonathan le mandaba dinero regularmente, tipo $500 o $600 al mes, y cuando yo le preguntaba por qué lo hacía, me decía que era su hermana menor y que tenía que cuidarla, y yo al principio no decía nada porque, bueno, era su dinero también. Pero con el tiempo empezó a molestarme cada vez más porque Sara nunca agradecía nada, literal lo veía como una obligación de él. Hace como 8 meses yo renuncié a mi trabajo porque el ambiente se había vuelto horrible. Mi jefe era un imbécil que me hacía la vida imposible, y decidí tomarme un tiempo para buscar algo mejor. Y Jonathan me apoyó, me dijo que no me preocupara, que teníamos suficientes ahorros y que su sueldo nos alcanzaba mientras yo encontraba otra cosa. Y yo le agradecí mucho ese apoyo, la verdad, porque no todos los esposos reaccionarían así. Y me puse a buscar trabajo activamente mientras tanto, enviando CVs y haciendo entrevistas, pero el mercado estaba complicado y no encontraba nada que me convenciera. Entonces llegó el cumpleaños de Sara en junio. Iba a cumplir 27, y su mamá organizó una fiesta en su casa. Nada demasiado grande, pero sí elegante, con como 40 personas entre familia y amigos, y yo obviamente fui con Jonathan porque era un evento familiar importante. La fiesta estaba normal, ya sabes. Comida, música, gente platicando, y Sara estaba en el centro de atención como siempre, luciendo un vestido caro que estoy segura sus papás le compraron. Y cuando llegó el momento de los regalos todo el mundo empezó a darle sus cosas. Y ella abría cada regalo con esa cara de falsa sorpresa que ponía siempre, tipo, oh, qué lindo, gracias, pero por dentro sabías que estaba pensando si le gustaba o no. Y entonces Jonathan se levantó y le dio una caja que yo nunca había visto. Era una caja azul elegante de una joyería cara, tipo de esas tiendas donde una pulsera cuesta más que el alquiler de un mes, y yo me quedé tipo, ¿qué es eso? Porque él nunca me había mencionado que le iba a comprar algo así de caro. Sara abrió la caja y literal gritó de emoción. Era un juego completo de joyas, collar, pulsera, aretes y anillo, todo con diamantes, o algo que brillaba un montón, y se veía carísimo.
Y todo el mundo en la fiesta empezó a decir, «¡Guau, qué hermoso! Jonathan, eres el mejor hermano del mundo». Y Sara corrió a abrazarlo y le decía, «Gracias, gracias, eres increíble, te amo tanto». Y la mamá de Jonathan también estaba súper emocionada diciendo, «Mira qué generoso es mi hijo, qué suerte tienes, Sara». Yo me quedé sentada ahí sintiendo como si me hubieran dado un golpe en el estómago, porque ese regalo claramente había costado una fortuna, y Jonathan nunca me había dicho nada, ni oye, voy a comprarle algo especial a Sara, ni cuánto crees que debería gastar, ni nada, literal nada. Y cuando traté de preguntarle después de la fiesta mientras íbamos en el auto de regreso a casa, él solo me dijo que no me preocupara, que había usado dinero de su cuenta personal y que no era gran cosa. Y yo le dije, «Jonathan, ese collar se ve súper caro. ¿Cuánto costó?» Y él se puso defensivo y me dijo que no importaba, que era un regalo para su hermana menor y que yo no tenía por qué meterme. Y yo le dije, «Pero somos un matrimonio. Se supone que hablamos de estos gastos grandes». Y él me contestó, «Pues si tanto te preocupa el dinero, ¿por qué no consigues un trabajo en lugar de estar en la casa todo el día?» Eso me dolió, la verdad, porque yo había estado buscando trabajo activamente, y él lo sabía. Y además habíamos acordado que me tomaría mi tiempo para encontrar algo bueno, pero decidí no pelear en ese momento porque estaba cansada y no quería una pelea grande. Pero algo no me dejaba tranquila. O sea, la forma en que él había actuado tan secreto sobre el regalo, y la cantidad de dinero que obviamente había gastado, y el hecho de que se pusiera tan defensivo cuando le pregunté. Entonces, al día siguiente, mientras Jonathan estaba en el trabajo, decidí revisar nuestra cuenta bancaria conjunta porque tenía un mal presentimiento. Y cuando entré a la aplicación del banco casi me da un infarto, porque había un retiro de $25 de nuestra cuenta de ahorros conjunta, la cuenta donde teníamos guardados los $50 que habíamos ahorrado juntos durante años. Y el retiro era de hacía 2 semanas, justo antes del cumpleaños de Sara. Me quedé mirando la pantalla del celular sin poder procesar lo que estaba viendo. Tipo $25 de nuestros ahorros, de nuestro dinero conjunto, sin preguntarme, sin decirme nada, y cuando revisé más vi que Jonathan había desactivado las alertas del banco para que yo no recibiera notificaciones de movimientos grandes. O sea, lo había planeado todo para que yo no me enterara. Me puse a llorar ahí mismo en la cocina. No sé si de tristeza o de rabia o de las dos cosas, pero sentía como si mi esposo me hubiera traicionado de la peor manera posible, porque no solo había gastado nuestro dinero sin consultarme, sino que había hecho todo a mis espaldas a propósito. Me había mentido diciendo que usó dinero de su cuenta personal, y encima me había insultado el día anterior cuando le pregunté. Cuando Jonathan llegó del trabajo esa noche, yo ya había decidido que no iba a dejar pasar esto, o sea, había cosas que podía tolerar, pero esto era demasiado. Entonces lo esperé en la sala con el estado de cuenta impreso en la mano, y cuando él entró y me vio con esa cara seria me preguntó qué pasaba, y yo le mostré el papel y le dije, «Quiero que me expliques esto ahora mismo». Y él se puso pálido. Literal vi cómo se le cambió la cara, y empezó a decir, «Bueno, es que Sara necesitaba un regalo especial, y yo quería hacerla feliz, y no pensé que fuera gran cosa», y yo le grité, «¿Cómo que no es gran cosa, Jonathan? Sacaste $25 de nuestros ahorros sin preguntarme y me mentiste diciéndome que era de tu cuenta personal, y además desactivaste las alertas para que no me enterara. Eso es traición». Y Jonathan se enojó. Tipo se puso súper defensivo y me dijo que yo estaba exagerando, que era dinero de los dos y que él tenía derecho a usarlo, que yo no tenía trabajo y que él era el que estaba manteniendo la casa en ese momento, así que básicamente era su dinero, y que yo era una estúpida e irracional ama de casa que no entendía nada. Me llamó así. Literal me dijo estúpida e irracional ama de casa. Y yo sentí que algo se rompía dentro de mí en ese momento, porque nunca pensé que Jonathan sería capaz de insultarme así, de tratarme con tanto desprecio. Y lo único que pude hacer fue agarrar mi celular y mis llaves y salir de la casa, y me fui manejando a casa de mis papás llorando todo el camino. Mis papás se asustaron cuando me vieron llegar así, toda deshecha, y les conté todo, lo del dinero, las mentiras, los insultos, todo. Y mi mamá estaba furiosa, mi papá también, y me dijeron que me quedara con ellos el tiempo que necesitara, que no tenía que regresar con Jonathan hasta que él se disculpara y arreglara las cosas. Jonathan me llamó como 20 veces esa noche, pero yo no le contesté, y al día siguiente me mandó mensajes diciendo que tenía que regresar a casa, que no podía irme así, que teníamos que hablar, pero yo le respondí que no. Iba a volver hasta que me pidiera perdón de verdad y me devolviera el dinero. Y él me dijo que no podía devolverme el dinero porque ya se lo había gastado en el regalo de Sara,
y que de todas formas yo estaba reaccionando de manera exagerada, que él tenía derecho a usar el dinero conjunto para su familia. Pasaron como 2 semanas sin que nos viéramos. Yo seguía en casa de mis papás buscando trabajo y tratando de procesar todo lo que había pasado. Y entonces, Jonathan me llamó súper alterado una tarde, y cuando le contesté estaba casi llorando, y me dijo que necesitaba que regresara a casa porque tenía un problema grave. Y yo le pregunté qué problema. Y él me contó que su empresa había perdido un proyecto grande que él estaba manejando, que el cliente se había echado para atrás y que él tenía que devolver un adelanto de $25 que la empresa le había dado y que si no lo devolvía en 2 semanas lo iban a despedir y además lo iban a demandar. Y yo me quedé. Tipo, ¿me estás diciendo que necesitas $25 exactamente la cantidad que le regalaste a tu hermana? Y él me dijo, sí, por favor, necesito que me ayudes a sacar el dinero de nuestra cuenta de ahorros. Y yo le dije, Jonathan, ya no queda nada en esa cuenta. Tú sacaste la mitad para el regalo de Sara. Y él me dijo, pero todavía quedan como $25. Por favor, necesito ese dinero. Y yo le dije, espera. Tú ya sacaste $25 sin preguntarme. Y ahora me estás pidiendo que saque otros $25 para salvarte de un problema que tú creaste. Y él me suplicaba diciendo, por favor, es una emergencia, me van a despedir, me van a demandar. Y entonces se me ocurrió algo, y le pregunté, ¿y por qué no le pides a Sara que te devuelva el regalo? O sea, es una emergencia real. Ella puede devolver las joyas, y tú recuperas el dinero y solucionas tu problema. Y Jonathan se quedó callado un momento, y luego me dijo que ya le había pedido a Sara que devolviera el regalo, pero ella se negó. Y yo le dije, ¿cómo que se negó, Jonathan? Es una emergencia. Tú le compraste ese regalo y ahora lo necesitas. Ella tiene que entenderlo. Y él me dijo que Sara dijo que era su regalo de cumpleaños y que no lo iba a devolver, que ella no tenía la culpa de que él tuviera problemas en el trabajo, y que además ya lo había usado en varias ocasiones, entonces ya no lo podía regresar a la tienda. No podía creerlo. Literal, no podía creer lo que estaba escuchando. Le dije, Jonathan, tu hermana se está negando a ayudarte en una emergencia después de que tú le compraste un regalo de $25 con dinero que no era solo tuyo, y él me dijo que había hablado con sus papás para que convencieran a Sara, pero que su mamá le dijo que el regalo ya era de Sara, y que no podían obligarla a devolverlo, que Jonathan tenía que encontrar otra solución. Y yo le pregunté, ¿y tu papá qué dice? Y Jonathan me dijo que su papá estaba un poco incómodo con la situación, pero que no quería meterse, que, básicamente estaba de acuerdo con su mamá. En ese momento supe que esto no tenía solución. O sea, la familia de Jonathan lo estaba dejando solo en su peor momento para proteger a Sara, y Jonathan esperaba que yo sacara el resto de nuestros ahorros para salvarlo después de todo lo que había pasado. Y le dije, no, Jonathan, no voy a sacar ese dinero. Ese es el dinero que queda de nuestros ahorros, y no lo voy a usar para arreglar tu error. Y él empezó a gritar diciendo que, ¿cómo podía ser tan egoísta? Que éramos esposos, y que se suponía que debíamos apoyarnos en las malas, y yo le grité de vuelta, y tú me apoyaste a mí cuando saqué $25 sin preguntarme, y luego me insultaste llamándome estúpida ama de casa. Eso es apoyo, Jonathan. Colgué el teléfono y me puse a llorar otra vez. Pero esta vez no era solo tristeza, era también claridad, porque en ese momento me di cuenta de que mi matrimonio estaba terminado, que no había manera de arreglar esto, que Jonathan había elegido a su hermana sobre mí de la manera más horrible posible, y ahora esperaba que yo lo rescatara. Esa noche hablé con mis papás y les dije que estaba pensando en divorciarme, y ellos me apoyaron. Me dijeron que lo que Jonathan había hecho era imperdonable y que yo merecía estar con alguien que me respetara, y mi mamá me ayudó a buscar un abogado de divorcios para la semana siguiente. Jonathan me seguía llamando y mandando mensajes desesperados pidiendo el dinero, y yo no le contestaba, hasta que un día me mandó un mensaje largo diciendo que había hablado con sus papás otra vez y que ellos no podían prestarle el dinero, que él iba a usar sus ahorros personales que tenía guardados para la emergencia, y que por favor regresara a casa para que habláramos. Y yo le respondí un mensaje bien frío, diciéndole que me daba gusto que hubiera encontrado una solución, pero que yo ya había tomado una decisión, que iba a pedir el divorcio. Él se volvió loco. Me llamó como 50 veces ese día, me mandó mensajes diciendo que no podía dejarle así, que me amaba, que lo sentía mucho, que había sido un idiota, pero yo ya había tomado mi decisión, y nada de lo que dijera iba a cambiarla. Al día siguiente fui con el abogado que mi mamá me había recomendado, y empezamos el proceso de divorcio. Y como no teníamos hijos, el abogado me dijo que el proceso sería relativamente rápido,
que básicamente teníamos que dividir los bienes y llegar a un acuerdo sobre el dinero de la cuenta conjunta. Bloqueé a Jonathan en mi celular porque ya no quería escuchar sus súplicas, y toda comunicación después de eso fue a través de los abogados. Como 2 semanas después, Jonathan fue servido con los papeles del divorcio, y mi mamá me contó que él llegó a casa de mis papás con todas mis cosas en cajas, las dejó en la entrada, y le pidió a mi papá que por favor le dijera que quería hablar conmigo, que necesitaba una oportunidad para arreglar las cosas, y mi papá le dijo que yo no quería verlo, y que por favor respetara mi decisión. Jonathan intentó venir varias veces más a casa de mis papás, pero ellos no lo dejaban pasar. Y un día logró atraparme cuando estaba saliendo a una entrevista de trabajo. Literal, se apareció en la calle y me dijo, «Por favor, necesito hablar contigo 5 minutos». Y yo le dije, «Jonathan, no tengo nada que hablar contigo. Todo se está manejando a través de los abogados». Y él me decía que quería intentar terapia de pareja, que podíamos ir a un consejero matrimonial, que él iba a hacer lo que fuera necesario para recuperarme. Y yo le dije, «No, Jonathan, esto está terminado. Tú elegiste insultar a tu esposa y poner a tu hermana consentida por encima de nuestro matrimonio. Ahora vive con las consecuencias». El proceso de divorcio duró como 2 meses de mediación y negociaciones, y al final llegamos a un acuerdo donde yo me quedé con la mitad de todo, incluyendo la mitad de lo que quedaba en la cuenta de ahorros. Y también recibí una compensación por los $25 que él había sacado sin mi consentimiento. Básicamente tuve que probar con estados de cuenta y todo que él había retirado ese dinero a mis espaldas, y el juez determinó que tenía que compensarme. Jonathan tuvo que vender su auto y usar más de sus ahorros personales para pagarme lo que me correspondía, y sinceramente no me sentí mal por él para nada. El día que firmamos los papeles finales del divorcio fue raro. Tipo, estábamos en la oficina del abogado, cada uno con nuestro representante legal, y firmamos todo sin casi mirarnos, y cuando terminamos, Jonathan me entregó una carta que había escrito. Me dijo que la leyera cuando estuviera lista, y yo la agarré pero no le dije nada. Solo agarré mis cosas y me fui. Leí la carta como una semana después. Era tipo 3 páginas de Jonathan disculpándose, diciendo que había sido el mayor idiota del mundo, que había dejado que su familia lo manipulara toda su vida, que Sara era una persona horrible y egoísta, y que él había sido ciego a eso, que su mamá había arruinado a Sara con tanto consentimiento, que él debió haber defendido nuestro matrimonio, que me amaba, y que siempre me iba a amar, y que esperaba que algún día en el futuro yo pudiera perdonarlo, y tal vez darle otra oportunidad, pero que entendía si nunca quería volver a verlo. Lloré leyendo esa carta. No voy a mentir, porque parte de mí todavía quería al Jonathan con el que me casé, pero sabía que ese Jonathan tal vez nunca había existido realmente, o tal vez sí existió, pero se perdió en algún momento entre complacer a su familia y olvidarse de su esposa. Guardé la carta en un cajón y traté de seguir adelante con mi vida. Empecé a trabajar como freelancer en marketing, porque después de todo ese drama, me di cuenta de que quería más independencia y control sobre mi carrera, y poco a poco fui construyendo mi propia base de clientes. Y hace como 2 meses, oficialmente abrí mi propio negocio de consultoría en marketing digital, algo que nunca hubiera hecho si todavía estuviera casada honestamente. Sé que Jonathan sigue trabajando en la misma empresa. Me enteré por conocidos mutuales que logró pagar el dinero a tiempo y mantener su trabajo, y que aparentemente ya no le habla mucho a Sara después de todo lo que pasó, pero la verdad no me importa ya qué haga él con su vida. A veces pienso en todo lo que pasó, y me pregunto si exageré, si debí haberle dado otra oportunidad, pero luego recuerdo cómo me trató, cómo me mintió, cómo sacó $25 de nuestros ahorros sin decirme nada, y luego me insultó cuando lo confronté, y me doy cuenta de que hice lo correcto, que una relación sin respeto no es una relación que valga la pena salvar, y que yo merezco estar con alguien que me vea como su prioridad número 1, no como una opción secundaria después de su familia consentida. Tengo 30 años, tengo mi propio negocio que está creciendo bien. Vivo sola en un departamento pequeño pero bonito, y estoy aprendiendo a estar bien conmigo misma, y supongo que eso es suficiente por ahora.